Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Gustavo Vanescayán, quien le habla de salud. Le agradece que nos más entre juntos nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al contador Álvaro García, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, PP. Gracias por estar en Quién es Quién. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Como siempre, un placer estar acá. De licencia, pero sigue con el cargo. O sea, de licencia. Si se arma un incendio o algo, va a tener que ir para allá corriendo. Sí, o sea, el cargo está presente. Lo único que estoy ejerciendo licencia reglamentaria que tenía días acumulados. Y bueno, como hemos entrado en campaña de lleno, en un cargo electivo al Senado, no hay incompatibilidad, no hubiera sido necesario, pero nos deja más tranquilos, nos da más foco. Cada vez más las notas tienen más que ver con el tema electoral que con el tema de gobierno. Y bueno, separamos bien los temas. Hace poco presentó los aportes para 2050. Si usted tuviera que definir cuál es su aporte para 2050 y lo tuviera que publicar, ¿cuál sería? Y yo creo que haber tomado la iniciativa de crear la Dirección de Planificación en el 2015. O sea, la necesidad de tener el tema presente, ¿no? La necesidad de que un país piense en términos de largo plazo. Sobre todo un país como Uruguay, que venía después de la crisis de 2002, con un periodo de crecimiento económico, bueno, que se mantiene hasta el día de hoy, pero en aquel momento eran 12 años, 11 o 12 años, con distribución del ingreso, con buenos evolución de indicadores sociales. Es decir, bueno, ¿cómo sigue esta película? Si recordamos, 2012, 2013 tuvimos desempleo 6%, a veces menos del 6%, costaba conseguir gente para algunas actividades, y bueno, yo estoy convencido, estamos convencidos de que un país tiene que avanzar en el orden macroeconómico, con seriedad, con responsabilidad, pero también tiene que hacer apuestas importantes con políticas activas desde el Estado. Así han sido los procesos de desarrollo a nivel mundial, en los países que lo han hecho. Y para hacer esas apuestas, en un mundo complejo como el de hoy, necesariamente hay que tener esa mirada a largo plazo y tratar de la incertidumbre que plantea el mundo, decir, bueno, cuáles son las tendencias, las megatendencias en determinados temas, y establecer algún consenso que permita, en lo posible, estoy diciendo lo que sería ideal, ¿no? Políticas de Estado en la cual todos los partidos se involucraran y que esas políticas a largo plazo, independientemente de la rotación de los partidos, pudieran ser mantenidas. Así ha sucedido en muchos países que han logrado cosas muy buenas para su gente, y esa es un poco la idea, ¿no? Usted, uno de los énfasis que hizo en estas políticas a largo plazo, pero también en su gestión en la OPP, ha sido el tema de las empresas públicas. Una de las ideas que ya maneja el candidato del Frente Amplio, y usted también está de acuerdo, es reducir en algunos directorios de 5 a 3. Pero hay un tema que usted trata de coordinarlo, pero cuenta con la buena gestión o el buen favor de quien no recibe, que es el tema de las autonomías. Las empresas públicas tienen autonomía o son servicios descentralizados, usted no les puede dar órdenes, legalmente hablando. Pensando en ese Uruguay del futuro, ¿estaría bueno que ya no tengan esa autonomía y se pueda coordinar sin que implique que el otro quiera aceptarlo nada más? A ver, me sonreía porque lo que plantea Daniel, que está planteando mucha cosa, mucho contenido. Yo invito a la ciudadanía a escuchar las intervenciones de Daniel Martínez, porque todo tiene contenido de propuesta, las cosas que ha planteado, y esta es una que está basada en un trabajo que venimos haciendo. Nosotros se lo arrimamos. Nosotros trabajamos mucho en el tema de empresas públicas, en cosas que ya realizamos en este periodo, podemos repasarlas, pero también en lo que entendimos, y así lo dijimos públicamente, es necesario dar una vuelta de tuerca más en el aprendizaje que se ha realizado por parte del país, el funcionamiento de las empresas públicas. Este tema que tú decís es clave, digamos, hasta dónde más autonomía no la discute nadie, ¿no? Pero digamos, hasta dónde más autonomía, hasta dónde más centralización. Bueno, el mundo tiene diversas bibliotecas con referencia a esto. Nosotros repasamos todas esas bibliotecas, muchas vinculadas con el tema de gobierno, de las empresas, de bancos multilaterales, de academia, digamos, de universidades, con la UCUDAL, por ejemplo, la Universidad de la República. Le pedimos algún aporte al PICNT. Contamos con el apoyo, y quiero reconocerlo, completamente honorario de un gran profesional, que es Alfonso Lema, en este proceso. Él nos ayudó, nos dio una mano grande, a mí, a Martín Di Barbure, que estuvo al principio, Santiago Soto después, los dos subdirectores, y llegamos a un producto que incluso ha andado circulando como proyecto de ley
en el Poder Ejecutivo en este momento, pero los tiempos políticos no dieron para que en este periodo de gobierno pudiera ser aprobado. Y ese proyecto de ley refiere a varias de las propuestas que están planteadas allí. Lo hablamos con Daniel Martínez y lo pusimos a disposición. Pero en 2050 tienen que seguir siendo autónomas las empresas. Bueno, es muy difícil de prever eso. Depende, digamos, la cuestión institucional es más operativa. Pero si fuera por ustedes, si usted le dijera, elija. Yo creo que las empresas públicas son necesarias. Me parece que son importantes, me parece que tienen que tener mecanismos de gobierno mucho más afinados para avanzar en materia de transparencia, son bastante transparentes, pero sí de mayor eficiencia en el uso de los recursos, porque bueno, necesariamente cuando está vinculado a la función pública, pese a que no es así, podría darse por supuesto de que hay determinados mecanismos que llevan a mayores ineficiencias. Nosotros hemos trabajado bastante ese tema. Con esa idea, empresas públicas sí, vinculadas a un proyecto nacional. O sea, no tan autónomas o sin autonomía. No, yo diría que con lineamientos importantes de parte del gobierno que gane pero eso en ese depende momento. que lo acate el directorio o no. Si dicen no lo acato, listo. Sí, se pueden establecer mecanismos que en el mandato que se le da a los directorios cuando se les asigna, queden como un mandato justamente a seguir, ¿verdad? O sea, la implica autonomía, que no tengan autonomía. No, sí tienen autonomía en los 5 años, pero con un mandato general. Eso me parece que es la mejor de las posibilidades. O sea, ¿limitaría la autonomía de las empresas públicas usted? No lo planteemos de esa manera, porque si no después pasa a ser un titular y no es así, no es la idea. Acá hay una graduación. 2050, yo estoy hablando de mañana los titulares de los diarios. Sí, pero a ver, empiezan mañana pero terminan en 2050 después. Yo creo que las empresas públicas... Capaz que lo entrevisto ahí en 2050 yo y creo que le las vuelvo a empresas preguntar. públicas son estratégicas, ¿verdad? Los temas que son estratégicos es importantísimo tenerlas, han colaborado mucho en eso, que tienen que estar sujetas a un proyecto nacional del país. Que hasta hoy es voluntario. Hasta hoy es más o menos, digamos, ¿no? Hay indicaciones. Ver, usted le dice a vos tal cosa, o se le dice no lo hago y no tiene ninguna herramienta, tiene que remover al directorio. Sí. Nada más. Sí. No le queda el directorio otra. se aparta mucho de los mecanismos, de los lineamientos. Es la única herramienta que tiene usted. Vamos a la base, es un poder ejecutivo elegido por la ciudadanía, legitimado por la ciudadanía, que establece un determinado lineamiento y vamos hacia allá. En ese vamos hacia allá hay una gran discrecionalidad que tiene que ver con la operativa de la propia empresa. Ahí es donde entra la autonomía, la flexibilidad. ¿Y eso usted no lo reduciría, esa discrecionalidad? Yo creo que no es necesario. ¿Le gustaría que lo que sí me parece que tiene que haber reglas bien claras en materia de, cómo se designan los directorios, el tema de achicar los directorios me parece que es fundamental. Esto tiene su historia, ¿no? Al principio eran 5, cuando se creó ANCAP por primera vez en el 31, después que muere Valle de Ordóñez, y hay un acuerdo político entre blancos, entre los vallistas y los blancos independientes, quedan afuera las dos partes más conservadoras de los partidos tradicionales, entre ellas el herrerismo, y ahí Herrera acuña un término del pacto del Chinchulín, referido al acuerdo ese, que ya arrancaba con repartición de directores. Después, por allá por el 40 y pico, pasan a ser 7 directores. Es un disparate. Hay empresas que ya están con 3 hoy, nos parece que tienen que ir todas a 3. Y bueno, hay una serie de lineamientos de gobierno y buenas prácticas que están planteados en el proyecto de ley y que van a ser llevados adelante en la próxima legislatura. Los uruguayos por portar cédula de identidad son dueños de todas las empresas públicas porque son uruguayas. Ahora, ¿le gustaría que más allá que portaran la cédula de identidad pudieran portar acciones de las empresas públicas uruguayas y ser accionistas? A ver, de las empresas públicas centrales, no. De las matrices, digamos, de las madres, no. De las subsidiarias, yo creo que hay que estudiarlo caso a caso. Y lo estudiamos, porque si tú repasás los archivos, nosotros eso lo planteamos en algún momento. ¿Pero de cuáles empresas? Y lo estudiamos. Ejemplo? Y las empresas subsidiarias, por ejemplo, de ANCAP. Duxa, Alur. Y cuando empezamos a ver caso a caso, tiene que haber determinadas condiciones del mercado en el cual se mueve esa empresa como para que pueda tener una ¿usted le gustaría pública. Que un uruguayo pudiera ir y ser un accionista de Duxa, por ejemplo? A ver, ¿en qué condiciones? Lo veo a priori, y si se dieran esas condiciones como para abrirla, me parece que un paquete, una parte minoritaria del paquete, es decir, entre un 10 y un 20%,
que nos aseguráramos que se recibe de manera atomizada por la gente, una especie de... o sea, pequeños inversionistas. Propiedad, sí, exactamente. No que vaya una FAP y se compre las acciones de DUCSA. Exactamente. A mí me parece que podría ser hasta un mecanismo de ahorro más para la población. ¿Y con cuánta plata? Así como ha sucedido... ¿Con cuánta plata sería un pequeño ahorrista que entraría en DUCSA? No sé, habría que hacer cuenta, ¿Pero porque qué? depende del patrimonio, depende de un montón. No, pero ¿qué es un pequeño ahorrista para usted? ¿Qué pensaría? ¿Un monto No, más que montos pensado en términos de porcentaje accionario, no sé, un máximo 0,5%, una cosa así. Pues si estamos hablando de un 20 y queremos que esté atomizado, o menos inclusive. Y ahí la gente podría ir y ser partícipe y ser accionista de DUCSA. Eso hay un anticipo que ha sido positivo. En el caso de las inversiones en parques eólicos, en el Pampa particularmente, que se abre, cumple varias funciones, ¿no? Ese tema de decir, tengo una empresa pública fuerte, como UTE, creíble, tiene una buena calificación crediticia, eso permite armar la ingeniería para que venga un privado a cotizar o pelear por una cotización de cuánto le va a cobrar por la energía UTE, gana el proyecto, invierte el privado y además de mover mercado financiero y una serie de virtudes que tiene, en el caso de, creo que fue de Pampa el primero, se le agrega una parcela del financiamiento de apertura al público. Y esto, bueno, fue muy exitoso. O sea, ayuda a que el uruguayo ahorre, participa en la empresa que la financia. Totalmente. ¿Y eso implica que cotice en bolsa, por ejemplo? Y construís infraestructura, que es infraestructura de energía renovable. ¿Pero eso implicaría que cotice en bolsa, por ejemplo, ese tipo de empresas? Pienso que sí, ¿por qué no? ¿Daría más transparencia al funcionamiento de estas empresas del Estado? Yo creo que también ayudaría en ese sentido, ¿verdad? Que haya mucha gente con una participación pequeña. Que no es dueña por cédula, sino también por plata. Que esté mirando, claro, que esté mirando Esta es mi empresa. Que esté siguiendo cuáles son los resultados. Ahora, sinceramente, nosotros hicimos un estudio primario acerca de cuáles podrían ser y a veces es complicado. ¿Hay cosas como las que sucedieron en ANCAP o en ALUR no pasarían? No sé. Si hay más control, hay más gente controlando los números. Yo creo que cuanto más control, siempre soy partidario. Pero se prevenirían cosas como las que pasaron. Y es posible, digamos. Posible en cuanto a materia de gastos o de... Nosotros hicimos O sea, el desvío se atajaría antes. Nosotros hicimos un aprete muy fuerte en ese periodo. Pero el desvío se atajaría antes con más control de personas. Yo creo que es importante que la transparencia y que la gente pueda estar mirando los balances de manera trimestral. Porque ahí la gente misma perdería plata directamente de su bolsillo. Pero vamos al tema de la transparencia. El tema de la transparencia está vinculado con lo anterior. Y el trabajo poder ejecutivo de empresas, ¿no? Nosotros en este periodo de gobierno establecimos lineamientos, siempre se hace, se envían lineamientos que son sugerencias o es la posición del Poder Ejecutivo a todos los directorios de las empresas para que se lleven adelante. Y no hemos tenido ningún problema en materia de cumplimiento, tenemos muy buen diálogo con todos los directorios, hemos recibido devoluciones, no hemos sido obtusos, en algunos casos pudimos hacer alguna excepción cuando era evidente, porque no todos los casos son iguales, pero logramos, por ejemplo, reducir de manera importante los gastos de funcionamiento, un 15% en términos reales en este periodo de gobierno, de las empresas públicas, a través de reducción de horas extras, reducción de gastos de publicidad, temas de movilidad, etcétera. Y además en la plantilla establecimos la regla del 2x3. Y la regla del 2x3, la última vez que fuimos al Parlamento, preguntó una senadora del Partido Nacional por eso, y le hicimos llegar una planillita que manejamos allí. Cada 3 personas que se van, usted repone 2. Cada 3 personas que se fueron de las empresas públicas estos últimos 5 años, ingresaron 2. ¿Qué pasa? En el caso de ANCAP fue más exigente todavía, autoexigente. En el caso de ANCAP cuando presentó los resultados, recordamos que ANCAP lleva 4 años de resultados positivos, ¿no? Pequeños, pero positivos, porque pequeños está justificado porque es una defensa, que sea positivo está justificado porque es una defensa del patrimonio y de tratar de ir mejorando la relación pasivo-capital, y que sean pequeños está justificado por el hecho de que ANCAP no está para ganar plata, sino que ha trasladado eso a las no subas de combustible o menores subas que la inflación de combustible. ¿Qué pasa en este esquema con los pases en comisión? Hay personas que cobran muy bien en un determinado organismo, se la llevan para otro, están en ese organismo, no se les paga sueldo por ahí, pero termina siendo todo un esquema y una telaraña en el Estado que nunca se sabe bien qué cobra cada uno porque viene de acá, va para allá. ¿Está bien que este esquema siga? ¿O que cada uno trabaja no tiene que trabajar? Es una muy buena pregunta. Yo lo revisaría. Ojo que estamos hablando que los pases en comisión en el total del funcionariado son una cantidad muy pequeña, ¿no? Pero
ahí nos ha pasado en algún caso que hemos querido controlar y saber por qué una persona que, lo hacen que es un todos, funcionario, Frente Amplio, por qué es una oposición. persona que es un funcionario del Estado aparece en horario de trabajo en un programa de televisión, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, y bueno, porque está en comisión en otro lado. Y ahí zafa de ir a laburar. Y a veces está en comisión en un gobierno departamental. Y ahí ya se perdió la línea, ¿verdad? De seguirlo. Pasa de acá para allá, para el otro lado, para todos lados. Se pierde la línea de seguirlo porque las intendencias tienen un grado de autonomía muy grande. Pero pasa en el gobierno central también. Pasa en el gobierno Pasa en el central, Parlamento. pero ya es distinto, porque cuando está en otro organismo, digamos, hay más posibilidades de Puede aparecer en un diálogo programa de entre televisión los también, jerarcas. algunos que estén en el gobierno central. Sí, yo veo algunos que en general le pegan al gobierno. Y desde hace muchos años. O sea, ¿no? si fuera por... Y son funcionarios públicos y hay algunos precandidatos que han estado preocupados por los resultados. El otro día con asombro vemos esta nueva postura del candidato Talvi acerca de los funcionarios públicos. Y Él dice que el desempleo es mayor. Y yo veía en un programa de televisión que él decía, bueno, ¿cuántos policías entraron más y qué resultados dio en la seguridad? Y él decía que nada, ¿no? Y en educación lo mismo y en salud lo mismo. Yo creo que está equivocado de plano, porque además sus propios programas dicen que van a priorizar la seguridad, la salud y la educación. No sé en esas áreas que son intensivas en trabajo humano, cómo se puede hacer para priorizarlo. Pero, digamos, está. Pero independientemente de eso, yo diría, bueno, ¿cuál es el resultado que tienen algunos de estos casos de pases en comisión o de cuál es el resultado concreto? O sea, muchas veces se usa para favorecer a alguien que no labure, está diciendo usted. No, yo creo que... Bueno, si me está diciendo que está en un programa de televisión cuando tiene que estar trabajando... Sí, bueno, me pregunto. Y no tengo la manera de seguirlo. Y quise seguirlo y no pero puedo seguirlo porque está en un gobierno o esa departamental. no está trabajando en ese momento. Quise seguirlo y se supone que no. Si está en un programa de televisión, Perfecto. trabajará en otro momento. ¿Cuál es el producto? Le está robando ¿Cuál el es Estado? el producto? Bueno, no sé, capaz que es un asesor que trabaja de noche. ¿Me explico? Y no se puede seguir eso. Lo quise seguir en algún caso, ¿eh? Y no pude seguirlo porque fueron a gobiernos O sea, departamentales. lo más transparente sería eliminar los pases en comisión entonces. Es una herramienta que es útil, ¿eh? Es una herramienta que es útil en muchos casos porque, por ejemplo, en algunos casos en los cuales tú ya tenés funcionarios que están capacitados para hacer una tarea y pueden ser más útiles en otro organismo, el pase en comisión es una herramienta útil porque quizá te saldría mucho más caro contratar gente de afuera. Usted lo limitaría por lo menos. Yo lo limitaría, sí, yo creo que hay que revisarlo, es una figura que hay que revisar. Lo limitaría en número, lo limitaría en las entidades, en los organismos que lo pueden hacer. Mecanismos de control, ¿verdad? Que haya posibilidad que el organismo de origen, independientemente de cuál sea el destino, hay discusiones acerca de si es legal o ir a un gobierno departamental, digamos, ¿no? También hay discusiones de eso. Yo le pondría el ojo sobre ese tema, sí. Ahí se terminaría el curro con los pases de comisión. Bueno, vio que siempre echa la ley, echa la trampa, y la trampa es muy rápida, pero yo creo que se achicaría enormemente. ¿Lo invito a una pausa? ¿Cómo no? Continuamos a partir de la misma ¿Quién es quién? Con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, contador Álvaro García. Le recordamos, horario principal de emisión de ¿Quién es quién? Jueves 22:30 horas a través de Televisión Nacional. Repetición viernes 10 de la mañana en Diamante FM y sábados 11 de la mañana en TNU. Pausa y continuamos en ¿Quién es quién?